¿Qué tal, melómanas y melómanos? Espero que esté muy bien. Bienvenidas y bienvenidos al cuarto capítulo de la semana de clásicos. El día de hoy vamos al mundo del rock nuevamente. Les invito, antes que todo, a que revisen los otros videos que he hecho hasta el momento, de la banda del Capitán Corneta, de Requiem y también de Kirusa. El día de hoy vamos a hablar de Matorral, el disco de Matorral llamado Resonancia en la Zona Central. Matorral es una banda que se formó a inicios de los 2000 y la verdad es que en la época en que sacó este álbum estaba en un momento bien especial en la música chilena y que no era fácil, la verdad, trabajar la difusión de esta música. En el momento que Matorral sacó este álbum, la forma de difundir era bastante peculiar. El internet estaba avanzando fuertemente, ayudaba definitivamente, pero se llevaban siempre todavía lo que los medios o las radios dictaminaban. Y claro, Matorral tuvo su espacio, no fue una banda absolutamente ignorada, pero en menor grado que muchos de sus contemporáneos. Las redes sociales empezaron a agarrar fuerza recién unos pocos años después, y por lo que una banda independiente llevara adelante hacer un disco como este era una tarea titánica. Este es un disco doble, y si bien la banda había sacado algunos discos anteriormente, para formar este álbum tuvieron que pasar varios años para que pudiese ver la luz. Fue un disco que costó que saliera, ya que además tuvieron diversos problemas en cuanto a integrantes que iban, se quedaban, como también lo que implica llevar a la producción de un disco de este tipo. Y la característica de Matorral como banda es que son completos eruditos de la música que hacen, especialmente de la música más antigua. Me refiero a este rock super sesentero y setentero, no solo del hemisferio norte, no es solamente como por supuesto lo que se hizo en Estados Unidos e Inglaterra, sino que también tienen un absoluto conocimiento del rock hecho en Chile en esa época. Es más, son verdaderos pesos pesados en cuanto al periodismo de estas temáticas. Gonzalo Planet es un destacado periodista que ha sacado diversos libros súper importantes. O sea, él es un referente de lo que significa este rescate de la historia del rock chileno. Entonces son gente que sabe lo que está haciendo, gente que conoce muy bien su música. Y eso es un tema muy importante para entender por qué este álbum es como es. Y para hablar acerca de los diferentes géneros musicales que se trabajan en este álbum y cómo es que a Matorral aporta en ese sentido, es que llamé al más grande de todos, a mi gran amigo Luis, del canal Sin Delay, para que nos ilumine con su perspectiva al respecto. Una de las cosas que más hace especial un álbum como Resonancia es básicamente la característica de que se sienten mucho conocedores de los sonidos pasados del rock Matorral como banda. A lo que me refiero con esto es que es un disco que para nada suena muy contemporáneo. Es un disco que es claramente revivalero de sonidos de los 60 tardíos, 70 por ejemplo. De alguna manera similar a como lo hacían artistas como Los Tres en su discografía temprana. Por supuesto que esto no era lo único que estaba pasando, ni era la única banda haciendo esto Matorral, pero yo diría que la ambición que tiene este álbum es una que es muy homologable y muy similar a la ambición que hay en muchas de las obras más grandes de este tipo de tradiciones musicales. Es un disco grande, ¿no? Es un disco muy grande, Resonancia, y básicamente lo que tenemos es un montón de sonidos. De hecho, yo creo que básicamente hay 4 ejes centrales y son esos ejes centrales lo que le da mucha creatividad y una de las fotocaracterísticas que hacen que este álbum sea de los mejores álbumes de rock en la historia de Chile. Por una parte, obviamente hay una reverencia al blues rock, ¿no? Hay una fascinación por artistas como Cream y Jimi Hendrix, en el sentido de este guitarreo potente, lento, canciones como Carne de Cañón, que de hecho tiene una pequeña referencia a una banda no tan cercana a ese sonido, pero una banda de una época muy clásica del rock, que es básicamente esa búsqueda similar al riff de War Pigs. Canciones como Agotador, por ejemplo, canciones como Bajo Tierra, la lentitud de ese guitarreo potente. Hay una fascinación por ese tipo de sonidos, muy mezclado y adyacente a el folk rock de proyectos como Neil Young, por ejemplo, la época rockera de Bob Dylan, Las Rocas a Medio Camino, son canciones más limpias, más tranquilas, que se nutren mucho más de los arpegios y de un sentido más como calmado y meditativo. A eso se le suma también dentro de este álbum, donde se hacen un montón de cosas, el hecho de que este disco también tiene una fascinación muy Beatlesca, no solamente Beatles propiamente tal, época Robert Soul, sino que claramente hay una fascinación con muchas bandas de rock de los 60 tardíos aquí en Latinoamérica. Es genial, por ejemplo, una canción como El Sastre, en donde la banda toma en el fondo esa perspectiva de una canción pop rockera, vocal, melódica, limpia y básicamente alargan un riff más o menos al medio para luego transformarse en otra cosa muy distinta, con un riffeo bebiendo influencias de otras partes. Es genial, el riffeo es genial, básicamente los acordes como
es un álbum tan grande y tan ambicioso que hace tantas cosas, pero a punta de tocar bien y a punta de ser tremendamente sensible y respetuoso con las características de los sonidos que están abordando, se crea esta obra magna que tiene básicamente como una cuarta búsqueda más pequeña que las demás, pero se nota que una de las reverencias que hace Matorral no es solamente a estas bandas antiguas del en el fondo espacio angloparlante, sino que hay una fascinación muy grande con Jaivas acá, en una canción como Mediodía, por ejemplo, donde está el Chal, también sería un ejemplo de eso, dentro de la segunda mitad de la canción 10 y 11, estos ritmos más andinos, más en el fondo de origen, más cercano, con esa rítmica y ese guitarreo muy, muy alabando e intentando replicar de una manera muy respetuosa el sonido de los Jaivas, y sin mencionar las búsquedas solitarias que hay acá, la canción que cierra, una canción más de folk contemporáneo, hay un hard rock súper potente dentro de las piedras, es un disco que básicamente se asemeja mucho al formato White Album, en el sentido de que es un disco ambicioso, gigantesco, en donde la cohesión artística es tocar de muchas maneras muchos géneros musicales con muchas aproximaciones, pero hacerlo cohesivo a través de lo bien que tocan, de las grandes melodías que hacen y de los grandes performances que son. Es por eso que es uno de los mejores álbumes de rock dentro de la historia de Chile, porque claro, bandas como Wolf Mother estaban haciendo revivales durante esta época, bandas como dentro del mundo de el blues rock estaban haciendo revivaleos también súper amplios, en el fondo, no sé, discos como el Robert Factory, The Black Keys, a mí me parece sería un ejemplo de esa filosofía, pero no sé si muchas bandas durante esta época estaban haciendo discos tan grandes que además de tocar literalmente los sonidos del pasado, hacen justicia a lo ambiciosa, que era mucha de esa música de las épocas de oro del blues rock, del pop rock, del folk rock y de muchos de estos sonidos. Muchas gracias, Luis, por aportar tu perspectiva acerca de este álbum. Voy a hacer ahora un paneo general acerca de lo que se presenta en este álbum en detalle. Estamos bien abre el disco con una exploración sonora bien peculiar, con saltos de cuerdas, progresiones únicas, una canción bastante interesante de partir. Y a lo largo del disco tenemos temas como Mediodía, Opresión Baja, que tiene esta presencia más folk, ofreciendo sonoridades un poco más intensas en momentos específicos. Y la versatilidad se manifiesta aún más en Terminé, que transitan estas capas psicodélicas a un pop rock súper directo. Donde está el Chal es una de las canciones donde se muestra esta vibra de rock andino, una vibra súper jaivera, con una presencia y un rasgueo también muy marcado en las guitarras eléctricas. Carne de Cañón es una de las canciones más pesadas y extensas del álbum, de 10 minutos de duración, acercándose a este lado rockero más intenso. La guitarra eléctrica no para de hacer rifeos, acordes pristinos, solos llenos de fuzz, recordándonos al sonido de rock de Cream o de Jimi Hendrix en la forma de solear y llenándose de movimiento, psicodelia, river, una absoluta locura, incluso haciendo este guiño que mencionaba Luis de War Pigs de Black Sabbath, mientras que la batería y el bajo mantienen un groove de una manera deliciosa, fantástica, un verdadero manjar a los oídos de este tema, mientras que dentro de las piedras nos acerca a este lado más hard rockero reminiscente de bandas como Deep Purple, con armonías vocales muy precisas, una anticipación ahora regresa a este sonido folk rockero, culminando en un emocionante jam incesante, increchendo. El Sastre es otro de los titanes de este disco, cerrando esta primera parte, donde se presenta inicialmente con un sonido super blues rockero, de manual, del lado más rolinga del grupo, donde la base principal se suman otros instrumentos, como la armónica, por ejemplo, y tal como un mantra se va repitiendo constantemente un jam de un riff alargándose por varios minutos, desapareciendo, incluso hay un silencio en este tema, y haciendo como un track escondido, pasando a algo más de rock andino. Muy interesante el cierre de esta primera parte, que por cierto, hay harto. El segundo disco abre con Agotador, mostrando el lado más pop rockero de la banda con las notorias influencias beatlescas. Y esta faceta también se refleja en Cuantos como tú o Golpe en plena cara, donde se explora también esta potencia emocional. Las Rocas es un instrumental tranquilo, mientras que A Medio Camino mantiene la calma con adiciones de violines, por ejemplo. Lo intentamos parte de la tranquilidad, pero luego se transforma en un interesante rock psicodélico con capas de guitarras. Y Bajo Tierra continúa esta misma escena de exploración psicodélica de una manera un poco más catártica. Corre combina arpegios pristinos con un groove súper atrapante, manteniendo este lado más psicodélico. Y canciones como Todo destacan otra vez este lado de enfoque pop rock directo, con adiciones de instrumentos como banjo, por ejemplo. Y aquí tenemos un cover de la mismísima, de la GOAT, de la cabra de la música chilena, de Violeta Parra, me refiero, en la canción Cantores que reflexionan, adaptados al sonido de Matorral.
pero siendo muy respetuosos con la original, combinando excelentemente bien su propia sonoridad. En términos vocales es brillante, y no solo a partir de la performance de Cadenazo, sino también cómo se suman las armonías de voz en las fascinantes líneas de bajo de Gonzalo Planet, dirigiéndose lentamente a estos fascinantes jams, en este caso más jaivero, y que tiene todo el sentido del mundo, y llega a un punto donde cuando aparecen estos jams nuevamente uno dice, ya, aquí vamos de nuevo, excelente, aquí vamos. Quien duerme es una canción que se divide en dos partes, es una parte instrumental de puras guitarras acústicas, para pasar después a una segunda parte donde se mantiene este folk adicionando ya con el bajo y ciertos otros instrumentos peculiares como la flauta, por ejemplo, para que aparezcan las voces. Noche en que perdí la voz es otra hermosa obra de pop rock con un trabajo más sofisticado en los arreglos y se nota una multiplicidad de instrumentos pasando como guitarras, pero guitarras que suenan con diferentes efectos, diferentes pedales. Y el álbum cierra con Tú, mostrando la intimidad de Matorral con guitarra acústica y voz, siguiendo esta tradición de bandas icónicas de cerrar un poco con la calma, con lo acústico. Y sin dudas el impacto de este álbum para mucha gente cercana al proyecto lo respeta mucho. O sea, este disco en su época fue muy respetado y Matorral es una banda que es, para quienes conocen de esta música, es una banda muy apreciada y mucha gente destaca este álbum por sobre todas las cosas. Y en las críticas de la época, por supuesto, alabaron lo que se hizo en este trabajo. Matorral hoy en día mantiene ese respeto y mantiene esa habilidad de hacer música. El año pasado, 2023, sacó uno de los discos más destacados en el rock durante el año, que es, me refiero al Acto Reflejo, pero en esta ocasión haciendo una cosa más de art rock y jazz rock. O sea, mi punto es que es una banda que no ha parado de hacer música desafiante y que lleva hacia adelante proyectos muy bien logrados. Una posible crítica que se le puede hacer a este álbum es justamente lo que le da más fuerza, que tiene que ver con las diferentes direcciones que toma. Digamos, no es un disco que toma un solo estilo de rock y se queda ahí por siempre. Por eso la comparación que hace Luis al White Album es muy certera. Esa es la ambición que busca este álbum, utilizando géneros musicales que en ese momento ya tenían 4 décadas. O sea, es difícil hacer música que es tan antigua en un contexto tan actual, pero salen triunfales, salen victoriosos de este trabajo que muestran que pueden hacer igualmente en ese momento, en el año en que salió, discos realmente ambiciosos, interesantes, auténticos, habiendo aprendido muy bien de cómo lo hacían sus maestros, sus predecesores. Este es un disco que merece toda apreciación, que merece ser escuchado. Es un disco, por supuesto, extenso, que ya se acerca a las 2 horas, pero sin duda vale la pena cada canción. Son realmente excelentes músicos, excelentes instrumentistas, interesantes letristas. Me parece que Matorral es una banda que me llama atención que la gente más tradicionalista del rock no aprecie tanto, porque tanto que les gusta hablar de que el rock de antes era tan bueno y cosas de ese tipo, si fuese así, si realmente les gustara y apreciara la música tal como es, Matorral sería una banda mucho más popular y mucho más grande. Definitivamente Matorral muestra como, bueno, tomamos este sonido y lo hacemos nuestro. Y lo hicieron muy bien y por supuesto también sin olvidar la identidad que tienen con nuestra propia historia, con nuestra propia historia del rock y específicamente con el rock andino, pero también las influencias de bandas como los Blobs, por ejemplo, los Vidrios Quebrados, etc. No podría dejar de apreciar este álbum realmente cada vez que lo escucho, que por cierto es un proceso largo, igualmente vale mucho la pena y es un excelente disco. Por eso para mí este álbum es un clásico. Eso sería entonces, con eso terminamos el 4.º episodio de la Semana de Clásicos. Nos quedan todavía 3 discos. Nos quedan 3 discos, 3 días de comentando estas obras titánicas, estas obras importantes para la música en Chile. Así que por favor déjenme sus apreciaciones acerca de este álbum. Por supuesto van a estar los links para que puedan escucharlo si es que no lo han hecho. Así que eso, muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo entonces mañana. Cuídense mucho. Chao, chao.